Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y sé que muchos de ustedes están ansiosos por descubrirlo. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de las conversaciones secretas entre Halil Ibrahim y Esla. ¿Qué se dicen? ¿Cuáles son esos susurros que guardan bajo llave? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto para intentar descifrar la profundidad de su conexión. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. La campana de notificaciones es su mejor amiga. Bueno, ¿por dónde empezamos? La relación entre Halil Ibrahim y Esla ha sido una montaña rusa de emociones, llena de momentos intensos, silencios cargados y, por supuesto, esas conversaciones privadas que nos dejan pensando. A menudo, en medio del torbellino de la trama, observamos pequeñas interacciones, miradas cómplices y, a veces, gestos que sugieren una intimidad que va más allá de lo aparente. Es en esos instantes, cuando se alejan un poco del resto, cuando bajan la voz, que nuestra curiosidad se dispara. ¿Qué secretos comparten estos dos personajes? ¿Son simplemente confidencias sobre la situación actual, o hay algo más profundo, algo que solo ellos dos comprenden? La narrativa que envuelve a Halil Ibrahim y Esla es un tapiz complejo de lealtades, traiciones, ambiciones y, en el corazón de todo, una conexión que desafía las convenciones. Sus diálogos a menudo se desarrollan en el filo de la navaja, donde cada palabra pronunciada en voz alta podría tener consecuencias catastróficas. Por ello, esos momentos de intimidad susurrada se vuelven cruciales, no solo para la trama, sino para la comprensión de la dinámica de su relación. Son los pilares sobre los que construyen su entendimiento mutuo, un refugio en medio de la tormenta. Pensemos en las posibles motivaciones detrás de estos secretos. Halil Ibrahim, a menudo envuelto en un mundo de poder, peligros y decisiones difíciles, podría estar buscando en Esla un refugio, alguien en quien confiar plenamente. Quizás le revela aspectos de sus planes que no puede compartir con nadie más, por miedo a traiciones o simplemente porque la carga es demasiado pesada para llevarla solo. En su posición, rodeado de individuos cuyas intenciones son a menudo ambiguas, la capacidad de encontrar un alma gemela, alguien que no juzga y que comprende la magnitud de sus responsabilidades, es invaluable. Esla, por su parte, ha demostrado ser una mujer fuerte, perspicaz y con una gran capacidad de empatía. Podría ser que ella sea su confidente, la única persona a la que se atreve a mostrar su vulnerabilidad. Quizás le cuenta sus miedos más profundos, sus dudas, o incluso le pide consejo en momentos cruciales. La rigidez que a menudo proyecta Halil Ibrahim se disipa ante Esla, permitiéndole exhibir la faceta humana que rara vez muestra al mundo. Consideremos también la naturaleza de su vínculo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo su relación evoluciona. De ser quizás extraños o personas con intereses contrapuestos, han pasado a compartir momentos de profunda conexión. Estos susurros secretos podrían ser la manifestación de esa evolución. Podrían estar planeando algo juntos, una estrategia para protegerse mutuamente, o quizás para proteger a otros. La discreción es clave en su mundo, y hablar en voz baja es una forma de asegurar que sus intenciones permanezcan ocultas para aquellos que podrían intentar frustrarlos. Esta evolución no es lineal, está marcada por pruebas y tribulaciones que fortalecen o ponen a prueba su conexión. Los susurros en este contexto se convierten en el cemento que une los ladrillos de su alianza. Imaginemos una escena específica. Halil Ibrahim está abrumado por una decisión que debe tomar. La presión es inmensa. Se acerca a Esla, la toma suavemente de la mano, la mira a los ojos y, con voz apenas audible, le confiesa: «No sé si estoy haciendo lo correcto, Esla. Tengo miedo de las consecuencias, no solo para mí, sino para todos los que están a mi alrededor». Esla, con su característica calma, le responde: «Confío en tu juicio, Halil Ibrahim. Y estoy aquí para ti, pase lo que pase. Juntos encontraremos la mejor manera». Estos son el tipo de intercambios que, aunque breves, revelan la profundidad de su apoyo mutuo y la confianza que se tienen. Este escenario ilustra la búsqueda de validación y el alivio que Halil Ibrahim encuentra en la fe incondicional de Esla. No se trata solo de información compartida, sino de la transmisión de un consuelo emocional que alimenta su determinación. Otro escenario podría ser más estratégico. Tal vez están discutiendo un plan para desenmascarar a un enemigo común.
Alil Ibrahim podría decirle, he descubierto algo crucial. Necesito que tú. Y aquí la conversación se vuelve un murmullo con gest. Os que indican precaución. Esla, asintiendo, podría responder con un susurro propio, entendido. Me encargaré de eso. Tú ocúpate de la otra parte. Esta colaboración discreta es lo que los hace un equipo formidable. No solo se apoyan emocionalmente, sino que también trabajan juntos de manera activa para superar los obstáculos que se les presentan. La sinergia entre ellos es palpable, se complementan en sus habilidades y estrategias, creando un frente unido contra las adversidades. La eficacia de su colaboración radica en su capacidad para comunicarse de manera eficiente y segura, incluso bajo la máxima presión. Y no olvidemos la posibilidad de los secretos del corazón. Aunque sus vidas estén llenas de drama y peligro, es natural que existan sentimientos subyacentes. Tal vez en esos susurros, Alil Ibrahim le confiesa a Esla la admiración que siente por su fortaleza, o le expresa el impacto que ella tiene en su vida, algo que no puede gritar a los cuatro vientos. Esla a su vez podría compartir con él la preocupación que siente por él, o la esperanza que él le inspira. Estos intercambios, aunque sutiles, pintan un cuadro de una conexión que va más allá de las circunstancias externas. Estos momentos, a menudo los más conmovedores, revelan la vulnerabilidad que ambos se permiten mostrar el uno al otro, tejiendo un hilo de afecto genuino en medio de la intriga. Los susurros también pueden ser un reflejo de la desconfianza general que rodea a Alil Ibrahim. En un entorno donde cualquiera podría ser un espía o tener intenciones ocultas, buscar la privacidad para hablar es una necesidad. Él sabe que sus palabras pueden ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. Por lo tanto, recurre a Esla, alguien en quien parece haber depositado una confianza casi absoluta, para poder expresarse libremente, aunque sea en un volumen bajo. Esta prudencia no es una señal de debilidad, sino de una inteligencia estratégica afilada, de alguien que sabe que en el juego de poder, la información es un arma de doble filo. Esla, al ser receptora de estas confidencias, se convierte en un pilar de su seguridad, un confidente cuya lealtad es tan sólida como las murallas de su fortaleza. Pensemos en la importancia del lenguaje corporal durante estas conversaciones. Un roce de manos, una mirada profunda, una inclinación de cabeza, todo ello complementa las palabras susurradas y añade capas de significado. Estos gestos no verbales son a menudo tan reveladores como las palabras mismas, y nos dan pistas sobre la naturaleza de su relación. Un toque reconfortante en el hombro puede comunicar apoyo, mientras que una mirada intensa puede expresar una preocupación o una advertencia. El silencio elocuente combinado con estos gestos, crea un lenguaje secreto entre ellos, un código que solo ellos comprenden. Cada movimiento, cada contacto visual, se convierte en una pieza de un rompecabezas emocional que refuerza su vínculo. Además, la propia naturaleza del susurro crea un aura de misterio y exclusividad. Es como si estuvieran creando su propio mundo, un espacio seguro lejos de las miradas indiscretas y los oídos curiosos. Este acto de compartir secretos en voz baja fortalece su vínculo, haciéndolos sentir como cómplices en un juego de alto riesgo. Es un recordatorio constante de que, a pesar de todo el caos a su alrededor, tienen una conexión especial que los une. Este espacio seguro que construyen en privado es fundamental para su resiliencia, permitiéndoles recargar energías y reafirmar su compromiso mutuo. Podríamos especular sobre temas aún más íntimos. Le cuenta Alil Ibrahim a Esla sobre su pasado, sobre las heridas que lo han marcado. ¿Le comparte Esla sus propios miedos, sus sueños para un futuro que quizás nunca llegue? La posibilidad de que sus susurros aborden temas personales y vulnerables es lo que hace su relación tan fascinante. No se trata solo de la trama, sino de la humanidad de los personajes y las conexiones que forjan en medio de la adversidad. El pasado de Alil Ibrahim, lleno de traumas y desafíos, sin duda moldea su presente, y la capacidad de compartir esas cargas con Esla sugiere una profunda curación y confianza. Del mismo modo, los sueños y aspiraciones de Esla, aunque a menudo eclipsados por las circunstancias, son esenciales para entenderla como individuo y para apreciar la profundidad de lo que está en juego para ella. La empatía que Esla demuestra hacia Alil Ibrahim va más allá de la mera compasión, es un entendimiento profundo de las presiones que soporta. Sus susurros podrían ser un reconocimiento mutuo de la carga que llevan, un recordatorio de que no están solos en sus luchas. La reciprocidad en esta intimidad es clave, no es solo Alil Ibrahim quien confiesa,
sino que también hay un espacio para que Sla exprese sus propias inquietudes y esperanzas. Incluso en los momentos de conflicto o desacuerdo, los susurros pueden desempeñar un papel. En lugar de una confrontación abierta que pueda ser escuchada por terceros, podrían tener una discusión privada en voz baja, buscando una resolución o una comprensión mutua sin exponer sus flaquezas. Estos momentos son cruciales para el crecimiento de su relación, demostrando que incluso en la adversidad, priorizan su conexión. En resumen, lo que Halil Ibrahim y Sla susurran en secreto probablemente abarca una amplia gama de temas, desde la estrategia y la protección mutua, hasta la vulnerabilidad personal y la profunda conexión emocional que comparten. Son confidencias que fortalecen su vínculo, les permiten navegar por el peligro con mayor eficacia y revelan la humanidad detrás de sus personajes. Es en estos momentos de intimidad susurrada donde realmente vemos la profundidad de su relación y la confianza que se tienen el uno al otro. Son el corazón oculto de su historia, la fuerza silenciosa que los impulsa hacia adelante. Y hasta aquí nuestra profunda inmersión en los secretos susurrados de Halil Ibrahim y Sla. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido fascinante intentar descifrar las capas de su relación, desentrañar los misterios que envuelven sus interacciones más privadas. Hemos explorado las posibles motivaciones, las estrategias implícitas, la dulzura de sus conexiones personales y la importancia del lenguaje no verbal. Hemos llegado a la conclusión de que estos susurros son mucho más que simples conversaciones, son la esencia misma de su vínculo, la prueba tangible de una conexión que trasciende la trama y se adentra en el corazón de la humanidad. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hoy. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, es un impulso para continuar con esta apasionante labor de análisis y exploración. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se susurran Halil Ibrahim y Sla? ¿Tienen alguna teoría o interpretación favorita? ¿Han notado algún detalle específico en sus interacciones que les haya llamado la atención? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus ideas y reflexiones, y es genial crear una comunidad donde podamos discutir estos temas con pasión y profundidad. Sus perspectivas a menudo abren nuevas vías de análisis que enriquecen nuestra comprensión. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, útil o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.